Hola a todos, aquí estoy con un nuevo video informativo. Como habrán adivinado, el tema de nuestro video de hoy es Marte. Se ha producido un avance muy importante relacionado con Marte. El cohete enviado al espacio en julio de 2020 ha llegado a Marte y el nuevo Mars Rover que transportaba, el Perseverance, ha conseguido aterrizar con éxito en la superficie marciana. Se trata de un avance muy importante, un gran éxito, porque Percy llevará a cabo investigaciones muy serias sobre la habitabilidad de Marte, realizará pruebas y gracias a estos datos, el conocimiento del mundo sobre Marte aumentará exponencialmente. Además, este vehículo de investigación lleva consigo un pequeño invitado, un helicóptero. Este helicóptero realizará importantes exploraciones visuales desde el aire y al mismo tiempo buscará respuestas más claras a la pregunta de cómo se puede volar en la atmósfera de Marte. Pero el tema del video de hoy no es Perseverance, porque esta semana ya habéis visto un montón de videos interesantes sobre Perseverance. Quiero abordar el tema desde una perspectiva un poco más amplia. Buscaremos la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Por qué Marte es tan importante para nosotros? ¿Por qué gastamos miles de millones de dólares para ir a Marte? ¿Por qué las grandes instituciones estatales, las empresas privadas y los multimillonarios se esfuerzan tanto por ir a Marte y convertirse en los primeros colonos de Marte? En realidad, la respuesta a esta pregunta se encuentra en la historia. Como todos sabéis, en el siglo XV los estados europeos comenzaron los descubrimientos geográficos y exploraron lugares del mundo hasta entonces desconocidos. Descubrieron nuevos continentes, nuevas civilizaciones, nuevas fuentes de materias primas y gracias a ello en muy poco tiempo, Europa se convirtió en la superpotencia indiscutible del mundo. La última etapa del proceso de descubrimientos geográficos que comenzó hace aproximadamente 600 años será Marte. Los poderosos, los grandes, los visionarios quieren ir a Marte, quieren establecerse en Marte, quieren terraformar Marte, buscan un nuevo mundo para poder empezar de nuevo, para poder tener un planeta completamente nuevo. Porque nuestro mundo actual ha llegado al límite de su capacidad. La población del planeta ha superado los 8.000 millones y sigue creciendo rápidamente. Este planeta no está preparado para soportar una población tan numerosa. Tanto desde el punto de vista ecológico como político, debido a guerras, contaminación medioambiental y consumo injusto e irresponsable de los recursos, nuestro planeta ha llegado a un punto en el que ya no hay vuelta atrás. El cambio climático global ya ha comenzado a causar graves daños, y lo que hemos visto hasta ahora no es nada comparado con lo que está por venir. Cada día que pasa, el mundo se sumerge en un caos cada vez más profundo. Por ejemplo, la pandemia de COVID que estamos viviendo ahora mismo. Lamento decirles que esto es solo el principio. Habrá muchas más pandemias, virus más peligrosos y enfermedades más graves que comenzarán a propagarse por todo el mundo. En resumen, nuestro planeta realmente ha comenzado a morir lentamente, y los inteligentes han empezado a buscar nuevos mundos para sí mismos antes de que el planeta muera. Por eso Marte es tan importante para nosotros. Pero en este punto se podría decir, ¿por qué vamos a Marte, un destino tan lejano? Tenemos la Luna a la vuelta de la esquina, o incluso Venus, que es más fácil de alcanzar. Puede que tengas razón en lo que respecta a la Luna, porque la Luna es el cuerpo celeste más cercano a nosotros y ya hemos ido allí. De hecho, lo crea Sodá, se está planeando establecer bases permanentes en la Luna en un futuro próximo. Se prevé la creación de colonias en la Luna durante este siglo. Es muy probable que la mayoría de los que me están viendo ahora puedan ver con sus propios ojos las estaciones de asentamiento permanentes en la Luna. Es posible que algunos de ustedes incluso tengan la oportunidad de viajar a la Luna. Es decir, a simple vista, la Luna parece una opción lógica, pero nunca podrá ser una alternativa a la Tierra. La Luna es un cuerpo celeste muy pequeño, tan pequeño que no tiene la gravedad suficiente para retener una atmósfera. Debido a que su gravedad es muy débil, la Luna nunca podrá tener una atmósfera. Si no se puede formar una atmósfera, no se puede vivir allí. Entonces podrías decir, vamos a Venus, y tendrías razón, porque ir a Venus es mucho más fácil que ir a Marte. Mientras que para ir a Marte tenemos que desafiar la gravedad del Sol,
Para ir a Venus podemos aprovechar esa gravedad. Además, Venus tiene una atmósfera muy densa y bonita. A principios del siglo XX pensábamos que era posible establecer una colonia en Venus. Teníamos esos sueños. Creíamos que su densa atmósfera protegía la superficie de la radiación mortal del Sol y que debajo de ella podría haber un paraíso. Sin embargo, los vehículos de investigación enviados a Venus en los años 60 y 70 revelaron que ese planeta es un auténtico infierno en el universo. Venus puede parecer brillante y hermosa desde la distancia, pero bajo esas densas nubes se esconde un auténtico infierno, una presión atmosférica terrible, un aire mortal y tóxico, y tormentas constantes. Es imposible vivir en la superficie de Venus. Aparte de estos dos candidatos, existe el candidato más cercano al que podemos llegar con nuestra tecnología, Marte. No es un entorno tan inhóspito y salvaje como Venus, ni tan muerto como la Luna, pero para colonizar Marte tendremos que trabajar muy duro. Marte es un planeta que se parece a la Tierra en muchos aspectos. De hecho, podríamos afirmar que hace unos millones de años, la Tierra y Marte eran gemelos. Al igual que en la Tierra, hace millones de años, Marte también albergaba una gran cantidad de vida. Su superficie estaba cubierta de océanos en estado líquido y había agua en abundancia. Sin embargo, por alguna razón, Marte no logró sobrevivir y en algún momento murió. En resumen, en este momento la opción más adecuada que tenemos para terraformar, para convertir en habitable, es Marte. Pero como acabo de decir, las cosas no han salido muy bien en Marte. Es decir, aunque ahora no haya vida, creemos que en algún momento la hubo. Si alguna vez hubo vida, ¿por qué no podría volver a verla? Pero no es tan fácil, porque Marte está prácticamente muerto. Marte tiene aproximadamente un tercio del tamaño de la Tierra. Su masa y su diámetro son un tercio de los de la Tierra. Esto le permite retener una atmósfera, pero la atmósfera de Marte es extremadamente débil y fina en comparación con la de la Tierra. Marte tiene una atmósfera muy débil. Su espesor es aproximadamente el 10% del de la atmósfera terrestre. Su densidad es extremadamente baja. El lugar donde la atmósfera de Marte es más densa, donde la presión atmosférica es más alta, es aproximadamente el 0,6% de la presión atmosférica a nivel del mar en la Tierra. Es decir, esta presión es increíblemente baja. La atmósfera de Marte es tan débil que prácticamente no existe. Además, esta débil atmósfera no es muy acogedora. El 95% de la atmósfera de Marte está compuesta por dióxido de carbono. El resto está compuesto por nitrógeno y otros compuestos. La cantidad de oxígeno en la atmósfera, la cantidad de oxígeno libre, es extremadamente baja, alrededor del 0,17%. Debido a su atmósfera muy fina, la superficie de Marte se calienta con la radiación procedente del Sol y del espacio exterior. Además, las temperaturas en Marte no son muy agradables. No vamos a entrar en los polos, ya que las temperaturas medias en los polos de Marte son de menos 144 grados centígrados. Las zonas más habitables de Marte son las ecuatoriales. En las zonas ecuatoriales, la temperatura diurna en verano puede alcanzar los más 20 grados centígrados, lo que se podría considerar agradable. Sin embargo, en la misma zona, las temperaturas nocturnas pueden descender hasta los menos 40 grados centígrados. Por lo tanto, la diferencia de temperatura entre el día y la noche en Marte es realmente muy exigente. No es imposible cultivar en suelos gravemente contaminados por dióxido de carbono, hierro y sal, pero resulta muy difícil. Como comprenderán, el planeta Marte tiene todo lo necesario para hacer imposible la vida. Pero la situación no es tan grave. Ahora sabemos que en Marte hay cantidades importantes de agua. Esta agua se encuentra en estado sólido justo debajo de la superficie. Gran parte de esta agua es apta para el consumo humano, ya que es limpia y tiene una composición química adecuada. Por lo tanto, cuando enviemos colonias a Marte, al menos no habrá problemas con el agua potable. Pero Marte debe ser terraformado de una u otra forma. Terraformar significa convertir Marte en un planeta similar a la Tierra. Lo primero que hay que hacer para terraformar un planeta es hacer que su atmósfera sea segura. Cuando digo hacer que la atmósfera de Marte sea segura, no me refiero a que el aire sea respirable de inmediato. Todavía nos queda mucho camino por recorrer. En primer lugar, necesitamos una atmósfera lo suficientemente densa como para protegernos de los rayos solares y la radiación en Marte, y que mantenga el calor en su interior. Entonces, ¿cómo la crearemos? Los científicos tenían una idea en mente.
se instalarían algunos reactores nucleares sobre las fuentes de agua congelada de Marte. Estos reactores nucleares derretirían y evaporarían lentamente el hielo congelado. De esta manera, se produciría el agua potable necesaria para los habitantes de Marte y se liberaría una gran cantidad de vapor de agua a la atmósfera. Pero hay un pequeño inconveniente. Para crear una atmósfera significativa en Marte, tendríamos que mantener estas centrales en funcionamiento durante miles de años. Necesitaríamos un periodo mínimo de 10.000 a 15.000 años. Para que los seres humanos pudieran caminar por la superficie sin necesidad de trajes protectores, solo con una máscara de oxígeno, tendríamos que mantener estas centrales en funcionamiento de forma continua durante 10.000 o 15.000 años. Hay algunas ideas alternativas al respecto. Por ejemplo, Elon Musk lo mencionó hace unos años, los polos de Marte están cubiertos de hielo al igual que los polos de la Tierra. Gran parte de este hielo está compuesto tanto por agua como por dióxido de carbono congelado. Algunas personas, como Elon Musk, tienen una idea muy descabellada. Si detonamos bombas termonucleares en las capas de hielo de los polos, podríamos completar el proceso de terraformación que debería durar 15.000 años en unos pocos siglos. De hecho, si logramos evaporar de alguna manera los miles de millones de metros cúbicos de hielo que hay en los polos de Marte, es decir, si detonamos bombas termonucleares allí, podríamos espesar la atmósfera de Marte de manera muy significativa en unas pocas décadas. Según algunas estimaciones, si se pudiera evaporar todo el hielo de los polos de Marte, en 40 años se podría crear en Marte una atmósfera tan densa y segura como la de la Tierra. Esta atmósfera densa comenzará a equilibrar gradualmente el clima de Marte. A medida que la atmósfera se espese, la superficie será más segura frente a la radiación mortal. A medida que el dióxido de carbono se concentre en la atmósfera, se producirá un importante efecto invernadero. En muy poco tiempo, la superficie de Marte alcanzará una temperatura lo suficientemente cálida como para que un ser humano pueda caminar cómodamente por ella. Además, al aumentar la presión atmosférica, será posible que se forme agua líquida en la superficie. Pero por supuesto, todo esto no hace que el aire de Marte sea respirable. Una gran parte de la atmósfera marciana seguirá estando compuesta por dióxido de carbono. Y como sabéis, a los humanos no nos gusta mucho el dióxido de carbono. Lo producimos en grandes cantidades, pero no nos gusta. Aquí es donde entrarán en juego las plantas. Se comenzarán a plantar por todo Marte plantas que absorberán el dióxido de carbono de la atmósfera marciana mediante la fotosíntesis y lo convertirán en oxígeno. Si logramos limpiar adecuadamente el suelo de Marte, lo cual no es imposible ya que disponemos de esa cantidad de agua, cuando combinemos todo esto y el clima sea propicio, se pondrá en marcha una campaña de reverdecimiento a gran escala en Marte. Vamos a reverdecer todo Marte. Vamos a llenar todo Marte de plantas, y estas plantas absorberán rápidamente el dióxido de carbono de la atmósfera marciana y lo convertirán en oxígeno. Las plantas de allí harán lo mismo que los árboles y las plantas de la Tierra han hecho durante miles de millones de años. Incluso hay algunos estudios científicos sobre este tema. Se está trabajando con algunas plantas para cultivarlas en Marte. Se está investigando su genética. Es decir, actualmente se están llevando a cabo estudios muy serios sobre plantas más adecuadas para la gravedad de Marte, más adecuadas para la presión atmosférica, más adecuadas para el alto nivel de dióxido de carbono y la estructura del suelo. Y cuando los primeros pioneros lleguen a Marte, si logran crear la atmósfera que desean, plantarán este tipo de plantas por todo Marte, y estas plantas podrán llenar todo Marte con aire respirable en unos pocos miles de años. Pero por supuesto, podéis detonar tantas bombas atómicas como queráis, podéis plantar tantas plantas mutantes en Marte como queráis, pero este proceso no será tan fácil. Marte tardará miles de años en parecerse a la Tierra. Pero se trata de una inversión muy grande que puede reportar grandes beneficios. Las primeras colonias que lleguen a Marte no esperarán gran cosa, vivirán en las cápsulas que puedan llevar consigo. Con el tiempo, lograrán procesar los materiales de Marte y comenzarán a construir sus propios hogares. Las primeras colonias marcianas probablemente no vivirán sobre la superficie como en las películas de ciencia ficción, sino bajo tierra. Se refugiarán en cráteres, fosas de seguridad y el fondo de antiguos cañones.
Pero si los planes tienen éxito, dentro de miles de años, Marte se convertirá en un lugar habitable y verde igual que la Tierra. Pero cuando se plantean este tipo de sueños, cuando se habla de cosas tan bonitas, siempre te preguntan lo mismo. Oye, en lugar de dedicar tiempo y recursos a terraformar Marte, ¿no sería mejor utilizarlos para mejorar la Tierra? Fíjate en el maravilloso mundo que tenemos. Se puede respirar su aire, beber su agua, hay vida en él. ¿Por qué persiguen aventuras en Marte cuando pueden arreglar este planeta? A primera vista, esta pregunta puede parecer muy acertada, pero lamentablemente la respuesta no es tan fácil. Se pueden resolver muchos problemas gastando en la Tierra una cantidad mucho menor de los recursos que se gastan en terraformar Marte. En teoría, esto es posible, pero en la práctica es imposible. El ser humano, por desgracia, es un ser muy insensible que busca constantemente enemigos, le encanta luchar y cree que todo el planeta es de su propiedad. Es decir, nos matamos unos a otros desde hace miles de años por hablar idiomas diferentes, nos matamos unos a otros por tener un color de piel diferente, nos matamos unos a otros por creer en dioses diferentes. Además, somos extremadamente irrespetuosos e insensibles con nuestro planeta. Lo contaminamos sin piedad, consumimos sin piedad sus recursos, afirmamos que tenemos derecho a decidir sobre la vida de todo lo que hay en este planeta, de todos los seres vivos. Pensamos que todo el planeta es de nuestra propiedad. No mostramos respeto por ningún otro ser vivo, por ninguna otra forma de vida. No nos queremos entre nosotros, no confiamos unos en otros, nos odiamos unos a otros. Romper este odio y estos prejuicios para mantener unido al mundo y resolver los problemas no es más que una quimera. Einstein tiene una frase muy famosa: romper los prejuicios de las personas es más difícil que dividir un átomo. Einstein tiene toda la razón. Lo digo pensando en lo siguiente. Lamentablemente, es más fácil dedicarse 1000 años a terraformar Marte que lograr una verdadera paz en la Tierra. Veamos a dónde nos lleva esto, lo seguiremos juntos y ya veremos. Sin más preámbulos, les deseo a todos que disfruten del espectáculo. Que tengan un buen día.